Hola, bienvenidos nuevamente a su café científico filosófico. ¿Están listos para poder platicar y posiblemente cambiar muchas de nuestras preconcepciones que teníamos acerca de la realidad? Quédense, va a estar bueno porque vamos a conocer cosas o vamos a por lo menos a pensar, a reflexionar, a filosofar acerca de lo que es la realidad, lo que es el materialismo y cómo posiblemente sean conceptos obsoletos. Esta vez vamos a ponernos muy filosóficos, más filosóficos todavía, para tratar un tema que tiene mucho tiempo que se está desarrollando en la literatura, en las universidades, que es el materialismo filosófico. Y para poder abordarlo también voy a hablar acerca de el realismo filosófico, el idealismo trascendental y el constructivismo epistemológico. Vaya palabritas que se utilizan mucho en las universidades, en la academia, y que la gente generalmente puede llegar a confundirse porque estas palabras o algunas de ellas se repiten en otros contextos, en otras áreas, tal vez en la educación, en la historia, pero en esta plática vamos a ver a qué nos referimos con materialismo filosófico primero, con realismo filosófico enseguida. El materialismo filosófico lo que dice es que lo que existe realmente, de manera muy concreta, es la materia, las moléculas, los átomos, y que estos conforman a los objetos, a los fenómenos, y que estos existen independientemente de una conciencia, independientemente de si existimos nosotros. Además dice el materialismo que la mente, el espíritu, la conciencia, todas esas cosas abstractas no existen realmente, sino que son el resultado, digamos, de la interacción compleja de la materia para que emerja lo que ellos llaman un constructo. Algunos lo llaman así, un constructo, pero que no existe realmente. ¿Qué dice el realismo filosófico? Dice que, a diferencia un poquito del materialismo, que sí existen las ideas, que sí existe la conciencia, que sí existen pues todas las cosas abstractas y aparte la materia, independientemente de que exista la conciencia humana o cualquier tipo de conciencia. Pero bueno, ambos, materialismo y realismo, están de acuerdo en que la materia existe independientemente del observador, independientemente de que alguien diga algo sobre precisamente la materia. Vamos en esta plática a darnos cuenta de que las cosas no son tan así. Parte del objetivo de este canal, de este café científico filosófico, es que podamos aprender cosas nuevas, pero también a repensar muchas de las cosas que andan por ahí, si bien malentendidas o confundidas. También puede suceder que no se hayan precisado las cosas o estén un poquito desactualizadas. Un ejemplo es precisamente el materialismo y el realismo. Así le han llamado, así se le llamó, y esa palabra, bueno, no se puede cambiar tan fácilmente porque tiene su historia, tiene toda una serie de autores que han estado abonando a los conceptos y a las definiciones para de ahí continuar con sus motivaciones literarias, que obviamente ha tenido su repercusión no solamente en la academia, sino en la política incluso. Vamos a ver qué pasa con esto de materialismo. El realismo también, que no es tan realista, y hay que renombrar las cosas ahora. Porque la materia, por ejemplo, actualmente sabemos que está relacionada con la energía a través de la famosa ecuación de Einstein. Hay una equivalencia entre energía y materia, de tal manera que ahora podemos con toda confianza meter a la energía como parte de la materia. Y bueno, en el lenguaje cotidiano todavía seguimos un poquito diferenciándolas porque tienen sus cualidades, ¿verdad?, físicas muy precisas.
Y esto de las ideas, esto de la abstracción, no entra en la materia. Pero posiblemente más adelante pueda encontrarse esta equivalencia de manera teórica y ya después sean parte también de la materia. Otra cosa que también queremos en este canal es que podamos ser sensibles y ser escépticos a la información que existe actualmente en todos lados. Y no me refiero tanto a los datos ahí están, pueden ser concretos, pueden ser importantes, pero me refiero a la manera en que se están interpretando, a la manera en que se están conformando diferentes ideologías, diferentes maneras de interpretar tanto a la sociedad como a la naturaleza, como al universo. Esto es un poquito para dejar esa espinita y que pensemos, que reflexionemos, que seamos un poco escépticos y que nos convenzamos de si esos términos y de si esas concepciones que se están dando actualmente son las adecuadas o hay que hacerles modificaciones para, de una forma lo más objetiva posible, tener todos la capacidad de estar de acuerdo y de ver las cosas de una forma más razonada, usar mucho la razón. Y este es un ejemplo. El materialismo, vamos a analizarlo, vamos a analizar el realismo. A la hora de analizarlos, vemos que a lo largo de la historia se han desarrollado muy de la mano de los avances del conocimiento. Pienso que actualmente ya están un poco rezagados porque ya no logran incorporar en su dialéctica los avances de la mecánica cuántica y de la relatividad general, por ejemplo, los avances de la cosmología actual. Vamos a ver, cuando uno habla de esa manera, de que la realidad es independiente del observador, eso está muy claro en la parte clásica, y esto es lo que la intuición nos dice de alguna forma. Ahí empieza a haber un conflicto posiblemente para muchos. ¿Por qué? Porque si bien la mecánica clásica es todavía más intuitiva para nuestra mente, que también no lo es al 100%, pienso que el aristotelismo es todavía más intuitivo. Incluso actualmente, agárrense, buena parte de la humanidad sigue siendo aristotélica. Ese punto lo podemos tratar en otro momento, pero lo más intuitivo posible creo que serían las cosas que nosotros de manera inmediata podemos percibir. Primero con nuestros sentidos, luego con algo de razonamiento al estilo Aristóteles. Pero si alguien nos enseñó a no confiar en nuestros sentidos, a establecer un método razonado para llegar a verdades aproximadas, fue Galileo Galilei. Introdujo el ingrediente en la ciencia de la experimentación. Introdujo la experimentación. No hay que conformarnos con solo razonar. Aristóteles logró avanzar hasta cierto punto con razonar, pero no experimentaba. Ahora ya podemos razonar, experimentar, alimentar una teoría. Lo que podemos decir en este canal van a ser cosas contraintuitivas muchas veces, contraintuitivas. Y vamos a darnos cuenta de que así es el mundo y el universo, contraintuitivo. Ya estamos en un punto en el que tenemos que basarnos mucho en los datos, en analizar la información que se nos llega, porque luego tomamos un juicio y creemos que es así, que así está allá afuera la verdad, que así está la realidad allá afuera, pero solemos equivocarnos. Y este es un caso. Ya comenté de estos dos conceptos, el realismo y el materialismo. Vamos a ver ahora qué pasa con otros conceptos. Vamos a ver el concepto de idealismo trascendental. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, conformó lo que se conoce como idealismo trascendental, en el que pensaba, en su crítica a la razón pura, que
el ser humano no tiene el acceso la mente humana no tiene acceso a las cosas en sí. Queremos saber con precisión cómo está la dinámica del universo, de las cosas, cómo están realmente, qué son X cosa, lo que sea, qué son, cómo es su esencia. Bueno, pues Kant nos decía que no tenemos acceso a esa esencia de las cosas, a las cosas en sí, que él le llama noumenos. Es una palabrita un poco no se me hace muy atractiva, pero así se le llama, noumenos, las cosas en sí. Pero lo que sí tenemos acceso, según Kant, es a los fenómenos. Esos fenómenos los detectamos ya sea con nuestros sentidos, con aparatos de medición, como los telescopios, como los microscopios, como los radiotelescopios, como gausómetros, todos los aparatos que podamos utilizar para detectar el mundo físico. Aparte de nuestros sentidos, claro. ¿Qué es lo que detectan nuestros sentidos y los aparatos de medición? Los fenómenos, que son diferentes, según Kant, a los noumenos. Vamos a ver ejemplos de esto. Pero antes de ello, me gustaría también tratar el otro concepto que se acerca al idealismo, el llamado constructivismo epistemológico. Es una frase muy rimbombante. Estas palabras a lo mejor las han visto en otros contextos. Vamos a ver qué significa en este. Esta corriente dice que nosotros creamos la realidad conforme vayamos detectando a través de los aparatos, a través de las diferentes maneras de medir algo. Vamos alimentando una serie de teorías, de conocimientos, vamos alimentando un modelo, de manera que esto nos permite poder, por ejemplo, predecir nuevos objetos que nunca hemos visto. Entonces los encontramos y a su vez se hace un ciclo en donde podemos volver a alimentar la teoría para buscar más cosas. Así vamos descubriendo el universo, o sea, vamos nosotros mismos creando, según esta concepción, el universo. Eso también me recuerda al caso de Platón. Platón pensaba que nosotros no tenemos acceso a las cosas en sí. Y para Platón, las cosas que nosotros percibimos son una proyección de lo que existe realmente allá afuera, que son las cosas abstractas, las ideas, los pensamientos. Para Platón eso es lo que sí existe. De ahí viene el mito de la caverna, ¿sí? En donde pareciera que estamos nosotros dentro de una caverna y la luz que viene de una fuente fuera de la caverna logra proyectar ciertas sombras a la cueva, a la caverna, ¿no? Entonces esas sombras somos nosotros, por ejemplo, ¿no? Es una alegoría más que mito, o sea, nosotros somos la proyección de eso real que está allá afuera. Entonces ahí tenemos estas diferentes concepciones que, si se dan cuenta, ha habido mucha gente tratando de pensar, echar a andar su hámster para ver qué es lo que está pasando, qué somos, qué es la realidad. En la cuestión del constructivismo, si se dan cuenta, estas partes idealistas están más apegadas a lo que ya se conoce. Miren, vamos a ver el experimento que muchos consideran el más bello de toda la historia. ¿Qué nos dice el experimento de la doble rendija? Tienen ustedes una rendija por la cual pasan partículas elementales, fotones o incluso partículas con masa. Los fotones no tienen masa, pero los electrones, por ejemplo, sí tienen masa. Sin embargo, son partículas muy, muy pequeñas que se pueden considerar puntuales y que cuando pasan por una rendija lo hacen como si fueran pelotitas, o sea, partículas. Eso ya lo demostró Albert Einstein en 1905. Los fotones son partículas, pelotitas, digamos. Y cuando pasan por una rendija, pues dejan una sombra como si fueran pelotitas. O sea, como cuando
uno lanza un montón de bolas de béisbol por una rendija en una pared, pues a la hora de pegar a una pantalla que está atrás de esa pared, se queda, si la pelota tiene, por ejemplo, pintura, pues va a dejar un montón de puntos en la pared, pero la forma que tiene todos los puntos se parece a la rendija. Bien, pongamos ahora dos rendijas. Hacemos el mismo experimento de pasar las partículas, por ejemplo la luz, por ambas rendijas, mientras no haya observador, y veamos después qué marcas dejó en la pantalla, una pantalla sensible a los fotones. Pues resulta que va a dejar unas franjas, de tal manera que pareciera que lo que pegó ahí fue una onda, no una serie de partículas. En cambio, si se pone un observador, resulta que se observan las dos franjas, o sea, se observa que la luz o los electrones dejan dos franjas como si se comportaran, de hecho se comportan en ese caso como partículas. Y algo que los físicos pues no logran interpretar, o sea, qué fue lo que pasó ahí, no saben por qué hace eso la luz. Y con esto vemos que existe una dualidad dependiendo del experimento. ¿El comportamiento de la luz es onda o es partícula? Pues depende del experimento, que es equivalente a decir que depende del observador, de cómo observamos nosotros la materia, los fenómenos.